Hola, buenos días. Vamos a ir comenzando la sesión del día de hoy. Nada más me confirman que se escuche bien. Se escucha bien. Muchas gracias, doctora. Este, bueno, la sesión del día de hoy es un caso clínico. Mi nombre es Oscar David López Cortés, soy residente de segundo año de medicina interna y agradezco a la doctora Mariana Torres, residente de tercer año de medicina interna, y al doctor Luis Cancel por la asesoría con este caso clínico. Vamos a iniciar, el caso clínico de un paciente, hombre de 52 años. Él es originario y residente de aquí de la zona metropolitana de Monterrey. Es casado, de religión católica y su escolaridad máxima fue una licenciatura completa. Actualmente es empresario, dueño de una comercializadora, y el interrogatorio fue de forma mixta, con información obtenida del expediente médico previo y un interrogatorio directo con el paciente e indirecto con la esposa del paciente. Su motivo de consulta fue disnea. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, infartos, insuficiencia cardíaca, hipertensión, estos fueron negados. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares de origen metabólico, como diabetes, trastornos tiroideos, estos también fueron negados. Los reumatológicos también fueron negados y únicamente refería el antecedente de que su madre tuvo una tumoración renal, de la cual se desconoce la histología y que únicamente se refiere a manejo quirúrgico, y que con eso hubo control completo, no requiere ningún manejo ya sea neoadyuvante o adyuvante durante el tratamiento. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, él pues habita una casa propia, vive con su esposa, con acceso a todos los servicios básicos de urbanización. Lleva una dieta libre sin ninguna restricción, no realiza ningún tipo de actividad física, refiere únicamente viajes recurrentes a Texas para atención médica, y la exposición a tuberculosis, biomasa o a mascotas fue negada. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, el consumo de tabaco fue negado, el consumo de alcohol refiere únicamente consumo social, en episodios de aproximadamente una vez por semana. Sin embargo, este consumo fue abandonado hace un par de años, posterior al diagnóstico que vamos a revisar un poquito más adelante. En cuanto a otras drogas, estas fueron negadas. No refiere ninguna alergia. Y en cuanto a fracturas y traumatismos, en 2011 tuvo fractura traumática del tendón supraespinoso que se dio por una extensión forzada de la extremidad. Y en 2018 tuvo una fractura bilateral de tibia y peroné, de la cual la derecha fue una fractura expuesta. Y para estos dos traumatismos tuvo intervenciones quirúrgicas. En 2011 para la reparación artroscópica de la ruptura del manguito rotador, y en 2018 para la corrección de la fractura de tibia y peroné con reducción con clavos. Durante la evolución de la fractura en 2018, refiere que tuvieron que reintervenir debido a que había un retraso en la osificación de la fractura, y pues hubo una reintervención. Sin embargo, posterior a eso no hubo ninguna complicación referida. Las transfusiones fueron negadas durante estos episodios de intervención quirúrgica. Los antecedentes personales patológicos, él tiene diagnóstico de un carcinoma de timo poco diferenciado con invasión a pericardio, que está estadificado como etapa clínica 4A, con una clasificación de Masaoka-Koga 3. Más adelante vamos a ver un poquito de lo que significa esta clasificación. Este diagnóstico fue hecho en noviembre del 2022 en una hospitalización en el Hospital Zambrano. En esa ocasión el paciente acudió por un cuadro de palpitaciones, disnea progresiva y dolor opresivo torácico, agregándose el edema generalizado de extremidades superiores y de la cara. Llegó en el contexto de una complicación con tamponamiento pericárdico por la compresión tumoral. El tumor estaba comprimiendo el lóbulo pulmonar superior derecho, la aurícula derecha y la vena cava superior. Inicialmente en el manejo se realizó una punción, una pericardiocentesis para el alivio sintomático del tamponamiento pericárdico, y posteriormente se hizo una intervención quirúrgica en la que se resecó el tumor, y después de eso se hizo el diagnóstico por una biopsia. En el abordaje se detectó infiltración del líquido pericárdico con células tumorales, por lo tanto se estadificó que el tumor había invadido ya a pericardio. El manejo previo pues fue esta resección quirúrgica. El paciente refiere haber recibido 30 sesiones de radioterapia y múltiples esquemas de quimio-inmunoterapia. El paciente no se atiende en ninguno de los hospitales de Texsalud, el paciente se atiende en Houston,
entonces desconoce cuáles son los esquemas que recibió durante el tratamiento. Únicamente recuerdan que en mayo del 2022 inició manejo con lenvatinib. Sin embargo, se detectó progresión del tumor y se realizó nuevamente un reabordaje, se hizo un nuevo panel de mutaciones, el cual se encontró positivo para la mutación del gen RET, y actualmente el paciente se encontraba con pralsetinib, que es un inhibidor específico del gen RET, el cual había iniciado 15 días previos a su hospitalización. Y pues como les comentaba, el centro de seguimiento es el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas. En cuanto a las hospitalizaciones, el paciente pues refiere las hospitalizaciones relacionadas al diagnóstico del carcinoma de timo en noviembre del 2020, cuando se realizó el diagnóstico, y refiere múltiples hospitalizaciones en Houston para el abordaje y para las intervenciones terapéuticas. Y pues las relacionadas a los eventos quirúrgicos en 2011 y 2018 por el traumatismo. En cuanto al principio de evolución del padecimiento actual, él refiere que inició su padecimiento 3 días previos a su ingreso con disnea que apareció de forma progresiva de medianos esfuerzos sin acompañarse de ningún otro síntoma. Posteriormente, con el transcurso de los días, la disnea progresó a pequeños esfuerzos y se acompañó de una cefalea opresiva de predominio occipital que llegó a ser calificada como 5 de 10 sin ningún agravante ni atenuante. El paciente en este periodo no refiere haber recibido ni atención médica ni ningún manejo sintomático automedicado. El día de su ingreso, el paciente refiere agravamiento de la disnea asociada a fatiga y debilidad generalizada, y esa es la razón por la que decidió acudir a urgencias. En urgencias se recibió con signos vitales de una TA de 129,86, una frecuencia cardíaca de 97, una respiratoria de 23, con temperatura de 37,1 y saturando 88%. Y se intervino con puntas nasales a 5 litros y con eso se recuperó una saturación que fluctuaba entre 96 y 97% al inicio. En cuanto al interrogatorio por aparatos y sistemas, únicamente lo positivo relevante es que el paciente refiere la cefalea occipital opresiva episódica, que eran cuadros que ya se presentaban previos al inicio de esta disnea, o sea, no es una cefalea que haya aparecido de nuevo. Y en cuanto a lo negativo relevante, refiere que no tuvo diaforesis nocturna, no había edema de extremidades, no edema facial como se presentó en la ocasión anterior, niega también alza térmica, ya sea la sensación o incluso la cuantificación de la temperatura, niega también alteraciones visuales, mareo, niega dolor precordial, palpitaciones, niega tos, expectoración, hemoptisis, dolor preurítico, tampoco había cambios en el patrón evacuatorio, nada gastrointestinal, y en lo endocrinológico también niega caída de cabello, pérdida o aumento de peso. En cuanto a la exploración física, esta exploración física se realizó cuando el paciente ingresó ya a piso de hospitalización. Es un paciente que pesa 100 kilos con una talla de 1,81, un IMC de 30,5. Al llegar a piso tenía una presión arterial de 133,89, una frecuencia cardíaca 97, una frecuencia respiratoria de 19 y una temperatura de 36,9. En cuanto a la exploración, lo neurológico era un paciente alerta, consciente, orientado, sin alteraciones en el lenguaje ni alteraciones aparentes en los pares craneales. El cuello cilíndrico, no se palpaban masas adenomegalias ni se auscultaba soplo carotídeo. En el tórax se observaba la cicatriz de la esternotomía. Los movimientos ventilatorios estaban preservados de forma adecuada y en los campos pulmonares se auscultaban crepitantes finos de predominio en base izquierda y el precordio rítmico sin soplos ni ruidos agregados. En el abdomen abdomen era blando, depresible, la peristalsis estaba presente, no había dolor, no se palparon masas ni visceromegalias. Y en cuanto a las extremidades, estas simétricas, móviles, no había edema, los pulsos distales estaban preservados con adecuada intensidad y un llenado capilar adecuado. Entonces, en esta ocasión, el dato pivote al menos durante la evolución del cuadro clínico, tenemos un paciente que tiene antecedente diagnóstico de cáncer y que se presenta con disnea. Y bueno, en esta parte me gustaría preguntarle a alguno de los R1 del Hospital Metropolitano si me puede ayudar con cuáles serían sus principales 2 diagnósticos diferenciales y qué estudios de laboratorio le gustaría tomar, ya sea laboratorio o gabinete, para descartar o confirmar estos diagnósticos.
Hola, Oscar. Aquí están diciendo mis compañeros que un TEP, ¿Ok? ¿Y qué les gustaría solicitar? una teletórax, un electro. ¿Ok? Va, bueno, entonces, el abordaje inicial de un paciente que se presenta con disnea, que tiene antecedente de diagnóstico de cáncer, pues tenemos que tomar en cuenta que el paciente, que la disnea, perdón, es el síntoma, el cuarto síntoma más común en pacientes con cáncer. Incluso hasta el 90% de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer pueden presentarse en algún punto con disnea, ya sea asociada al tratamiento, a la progresión del tumor o a alguna otra causa como complicaciones, incluso una tromboembolia pulmonar, como mencionaban, debido a que estamos en un estado procoagulante por el cáncer. Y esta disnea, idealmente debemos de tratar de clasificarla de acuerdo a la etiología. Podemos clasificarla en aquellas alteraciones relacionadas al cáncer, como por ejemplo si tenemos una masa mediastinal o si tenemos una masa en pulmón, pues probablemente sea compresión mecánica. O si tenemos metástasis pulmonares, pues estos pueden ser datos indirectos de que la progresión del tumor es lo que está generando la disnea. Sin embargo, podemos tener clasificación también de otras etiologías, como las relacionadas al tratamiento, ya sea una neumonitis por la radioterapia, reacciones adversas a quimioinmunoterapia, que pues también van a generar complicaciones. O incluso si, por ejemplo, el paciente fue intervenido quirúrgicamente, pues puede tener complicaciones relacionadas a la resección tumoral, por ejemplo, o las relacionadas a comorbilidades que pueden desarrollarse ya sea en el curso de la evolución del paciente o que son comorbilidades previas. No sé, si tenemos un paciente con EPOC, pues probablemente este EPOC se puede exacerbar y puede presentarse con disnea como un cuadro completamente distinto o no relacionado a la actividad tumoral. Entonces, por lo tanto, pues la verdad es que la etiología de la disnea en un paciente con diagnóstico de cáncer pues va a ser muy amplia y pues debemos de intentar clasificarla lo más pronto que se pueda para descartar las causas urgentes y poder abordar de forma específica cada una de ellas. Este esquema, pues en general es un esquema muy cargado, realmente no es el objetivo de la clase ver cada uno de las causas, sin embargo, solo es para que se den cuenta de la cantidad de causas que podrían estar exacerbando una disnea en un paciente que se presenta con cáncer, ¿no? Pues, con antecedente de cáncer, perdón, y disnea. Pueden ser quirúrgicos, asociados a tratamientos quirúrgicos, asociados a los tratamientos antineoplásicos, o por ejemplo una falla cardíaca que se complicó, que ya era diagnóstico previo o que se relaciona con fármacos cardiotóxicos como quimioterapia o inmunoterapia, o los que les comentaba, ¿no? Un asma, un EPOC exacerbado. Y en el abordaje inicial también es importante descartar, como les comentaba, las causas urgentes versus las no urgentes. Las causas urgentes, pues hay que descartarlas para ver que pues, no se ponga en riesgo la vida del paciente, y las no urgentes pues pueden ser abordadas un poquito más con calma. Y pues hay que descartar las emergencias oncológicas de las no oncológicas. Tenemos que, por ejemplo, si tenemos las no oncológicas, puede ser que el paciente esté teniendo un infarto, que sea una tromboembolia pulmonar, o las causas oncológicas puede ser un síndrome de vena cava superior o algunas alteraciones metabólicas como un síndrome de lisis tumoral o algunas otras como síndromes de hiperviscosidad que pues pueden estar asociadas a ciertos tipos de tumores en específico, pero que también se deben de descartar pues para tener en cuenta que pues se puede abordar al paciente con calma y que no estamos poniendo en riesgo la vida del paciente cuando se está realizando el abordaje. Y cada vez más se debe tomar en cuenta las complicaciones relacionadas a los tratamientos. Muchas veces, pues estos quimioterapéuticos, inmunoterapéuticos nuevos son fármacos que pues iban a ayudarnos a tener una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida del paciente. Sin embargo, los efectos adversos pues pueden ser muy marcados en muchos pacientes, ¿no? Los efectos a las inmunoterapias, como por ejemplo hipofisitis, alteraciones endocrinas, una neumonitis, insuficiencia suprarrenal, que pues pueden estar complicando el cuadro de la tumoración ya de por sí de base. Entonces, cuando se abordan estas causas, en el paciente se solicitó inicialmente un electrocardiograma en el que, pues, si lo observamos, es un electrocardiograma en ritmo sinusal que tiene una frecuencia cardíaca en 72 latidos por minuto. El eje se encuentra normal con una orientación de 15 grados, un PR ligeramente en 161 milisegundos, un QRS en 91 milisegundos,
el QT corregido en 44 milisegundos y no se observa la presencia de alteraciones del segmento ST ni depresión de la onda T sin datos de isquemia o infarto. Entonces, en esa parte, pues se puede descartar como tal que el paciente esté teniendo una emergencia cardiovascular, al menos por el electrocardiograma. Se solicitó una radiografía de tórax también, como comentaba Valeria, en el que se observan en el reporte, si pueden observar, aquí se observan ligeras opacidades alveolares en el lóbulo inferior izquierdo, con una elevación del hemidiafragma derecho. En el reporte que los radiólogos entregaron, sugieren ellos un hallazgo de un proceso neumónico con el paciente. Se solicitaron también exámenes de laboratorio en el que se observan unos leucocitos en 7.9, hemoglobina en 14.6, un hematocrito en 44.3%, un volumen corpuscular medio en 94, una hemoglobina corpuscular media ligeramente elevada, 0.2 por encima del valor normal, con 31.2, plaquetas en 254, neutrófilos en 6.42, linfocitos en 1.51. El resto de los exámenes de laboratorio, el perfil bioquímico que se solicitó al inicio, una glucosa en 103, 3 puntos por encima del límite superior normal, una creatinina en 1.3, un BUN en 26.5, una urea en 56.7, los electrolitos únicamente el fósforo elevado en 5.7, el AST ligeramente elevada en 35, la albúmina en 3.8, una DHL elevada en 363 y pues el resto de los parámetros sin alteraciones. Y bueno, en este punto me gustaría preguntarle a alguien del Zambrano cuál sería la lista de problemas que tenemos hasta ahora con este paciente. La disnea, Ok. los crepitantes, Ujú, eh, las alteraciones en laboratorio como la hiperazoemia, la elevación de la creatinina, la elevación del DHL. ujú. Bueno, entonces, este es el listado de problemas que integramos nosotros en el abordaje. Disnea progresiva, la fatiga y debilidad generalizada que se agregó después al cuadro, la cefalea occipital, la hipoxemia con la que llegó el paciente saturando 88%, los crepitantes en la base pulmonar izquierda y pues los antecedentes del carcinoma de timo y el antecedente de la presentación del cuadro con un tamponamiento pericárdico y el síndrome de vena cava superior. En cuanto a los paraclínicos, pues la hiperglucemia, la elevación de ácidos y el deterioro de la función renal con la creatinina en 1.3, la hiperfosfatemia, la elevación de HL y lo que se reporta en la radiografía de las opacidades alveolares en lóbulo inferior izquierdo. Y pues los antecedentes pasivos quirúrgicos de la lesión del manguito rotador y la fractura de tibia y peroné bilateral. Al paciente se le solicitó en el abordaje una tomografía para mejor caracterización de los infiltrados que se reportan en la radiografía y pues lo que se puede observar, no puse el video completo, solo puse los cortes más relevantes, pues son estos infiltrados que se observan aquí en el campo pulmonar izquierdo, que son pues un poquito reticulares o en vidrio despulido que se observan de predominio en la base pulmonar izquierda y un ligero derrame pleural derecho que se puede observar en esta parte de aquí. En el reporte de la tomografía, pues se reporta un pulmón izquierdo con opacidades en vidrio despulido, con distribución subpleural y el resto del parénquima pulmonar sin evidencia de infiltrados, un ligero derrame pleural derecho con atelectasias adyacentes y la elevación de la hemidiafragma y se recuerda la masa mediastinal que ya se conocía del diagnóstico del paciente. En esta ocasión se compara con una tomografía previa que tenía el paciente en el que el tumor medía 2.6, 2.1 y 3.8 centímetros y actualmente el tumor mide 8.6, 6.3 y 8 centímetros. El tumor ha crecido comparado con las dimensiones que se tenía previamente y se acompaña de otras dos masas que se reportan ahí en mediastino también. Entonces, realmente en la tomografía, pues es realmente en estos cortes poquito complicado diferenciar la masa, pero pues se puede observar aquí que es esta masa que está anterior al corazón y que está comprimiendo un poquito aquí
las cámaras cardíacas. Entonces, después de todo este abordaje que teníamos el paciente con disnea, ahora sí podemos clasificar la disnea como de origen pulmonar, debido a que pues no tenemos ninguna otra alteración. Y esta disnea pues es principalmente el origen de estos infiltrados. Y vamos a enfocar ahora la presentación en el abordaje de los infiltrados pulmonares en pacientes inmunocomprometidos, específicamente en pacientes que tienen diagnóstico de cáncer y que están recibiendo un tratamiento específico. Inicialmente hay que diferenciar el origen etiológico. Las causas más comunes suelen ser las infecciosas, pero tenemos que descartar las causas no infecciosas también. En general, los pacientes que están inmunosuprimidos por alguna causa tienen a tener infecciones que suelen ser las comunes que podemos adquirir cualquier persona con un sistema inmune competente y otras infecciones oportunistas. Entonces, las neumonías bacterianas y virales van a ser por mucho las causas más comunes. Sin embargo, hay que descartar otras causas de infiltrado infeccioso como neumocistis, aspergilosis o tuberculosis que pues van a presentar, que van a complicar también, perdón, cuadros neumónicos en pacientes con inmunosupresión. Y pues en este caso también hay que descartar las causas no infecciosas, la progresión tumoral es importante y descartar las neumonitis asociadas a los tratamientos, tanto por la radiación o inducida por fármacos, y la aparición de nuevo de enfermedades autoinmunes o la exacerbación de las enfermedades autoinmunes relacionadas al tratamiento o una insuficiencia cardíaca que también podría estar complicando el cuadro de un infiltrado pulmonar asociado, por ejemplo, a edema, y que pues puede ser un cuadro de diagnóstico previo que puede estar exacerbada por los tratamientos asociados al tumor. En general, las causas infecciosas van a tener un patrón de presentación específico. Estos pueden ser lesiones nodulares, lesiones micronodulares en vidrio despulido, como consolidación franca, o alguna cavitación, y en general la presentación radiológica suele correlacionar con patógenos específicos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que se presenta con opacidades en vidrio despulido, pues podemos pensar en una neumocistis o en una neumonía viral o una neumonía adquiere en la comunidad por patógenos atípicos, y pues en este caso los patrones de presentación sí nos van a orientar hacia una causa en específico. En este caso, pues tenemos al paciente con opacidades en vidrio despulido, pues nos podría hablar de estos patógenos que ya les comentaba. Y por lo tanto ahí es donde se debe de enfocar el abordaje para poder descartar estas causas infecciosas como complicación o como el origen, perdón, de la aparición de estos infiltrados pulmonares. En cuanto a las causas no infecciosas, en general hay claves diagnósticas que nos orientan hacia cada una de ellas. La progresión tumoral, pues por ejemplo, si tenemos un tumor que ha sido de difícil respuesta al tratamiento, que hemos evidenciado que ha crecido de tamaño o que hemos evidenciado que hay enfermedad a distancia, pues puede estar complicando el cuadro por la progresión del tumor. Las neumonitis asociadas al tratamiento, inicialmente, por ejemplo, la radioterapia se observa más en los campos radiados, y pues puede presentarse en episodios cercanos a las radiaciones. Sin embargo, pues también puede presentarse más a largo plazo. Las neumonitis asociadas al tratamiento quimio o inmunoterapéutico, estas pues suelen presentarse en los primeros 1 a 2 meses en los que se realizó la quimioterapia o la inmunoterapia, y pues también se presentan ya sea asintomáticos o con un cuadro sintomático de disnea en este caso. Y las otras comorbilidades, como la falla cardíaca, pues también va a haber otros datos clínicos que nos van a orientar hacia el diagnóstico. Pues el paciente puede tener edema, puede tener otros estigmas de falla cardíaca que pues se van a encontrar más en el abordaje. Y pues en general, en las neumonitis asociadas al tratamiento, no hay un patrón de presentación específico. Puede presentarse también como opacidades en vidrio despulido, como una consolidación franca, como o patrones mixtos, y no va a haber un fármaco, por ejemplo, que se asocie más a una presentación específica o algún sí, o sea, no nos van a hablar, por ejemplo, de que si el paciente recibió una quimioterapia, pues va a tener un patrón específico, ¿no? El patrón puede ser cualquiera y pues por lo tanto es difícil diferenciarlo de una causa infecciosa. En cuanto al abordaje de estos infiltrados pulmonares, la parte primaria es por exámenes de laboratorio, hay que descartar las causas que sean más evidentes.
Y, por ejemplo, tenemos un cuadro infeccioso, pues hay que solicitar una BH que nos puede orientar si tenemos leucocitosis o alteraciones en líneas celulares o marcadores inflamatorios que nos van a hablar de que el paciente está teniendo un proceso inflamatorio y que probablemente sea de origen infeccioso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes van a estar inmunosuprimidos por el tratamiento. Por lo tanto, pues a lo mejor la respuesta inmune no va a estar del todo adecuada y algunos marcadores inflamatorios no van a estar elevados típicamente como se observaría en un paciente con un sistema inmune competente. Se puede solicitar, una persona, perdón, con un sistema inmune competente. Se pueden solicitar pruebas moleculares para microorganismos, estas suelen ser las no invasivas, como un hisopado nasofaringeo con un panel respiratorio, ya sea para virus o bacterias, o se pueden solicitar cultivos de esputo o pruebas moleculares también de esputo. También se puede pedir dímero de IBNP para descartar complicaciones como una tromboembolia pulmonar o insuficiencia cardíaca. Y los marcadores tumorales nos pueden ayudar a detectar si hay progresión en algunos casos en los que se tenga bien documentado la tendencia del marcador tumoral que tiene el paciente. En este caso, pues los exámenes de laboratorio del paciente ya los hayamos revisado, los leucocitos están en 7, tenemos una PCR en 1.3, todos los demás exámenes de laboratorio sin ninguna alteración. Y lo que se le solicitó complementario al paciente fue un dímero D que está en 2690 y un panel respiratorio viral de muestra nasofaringia en el cual no se detectó ningún microorganismo. Una vez que se han hecho estos exámenes de laboratorio que nos ayudan a descartar de forma no tan invasiva algunas causas, pues hay que realizar estudios complementarios y en general estos estudios complementarios suelen ser estudios de imagen. Hay que realizar una angiotac pulmonar para descartar que el paciente no está teniendo una tromboembolia pulmonar, como el origen de los infiltrados, o un ecocardiograma para descartar que el paciente no está teniendo complicaciones asociadas a una falla cardíaca. Y se puede solicitar también un PET para descartar que haya progresión tumoral, en este caso, pues en el caso de que tengamos bien documentado cuáles son las características previas del tumor a presentarse con esta complicación. En el caso del paciente se realizó una angiotac pulmonar en el que pues, el reporte comenta el tronco de la arteria pulmonar sin defectos de llenado. Se puede ver aquí esta parte. Si se dan cuenta, el contraste pasa completamente normal, sin ningún defecto de llenado, sin ninguna alteración, tampoco en la vasculatura pulmonar ni en la bifurcación de las pulmonares. Y únicamente se recuerda el infiltrado basal izquierdo que el paciente tenía ya, que pues es este que se puede observar aquí en la imagen de la derecha. Se realizó también un ecocardiograma transtorácico en el que se reporta dilatación del ventrículo derecho, trastornos del engrosamiento parietal del ventrículo derecho y una función sistólica, una FEBI, perdón, de 52%, con una función sistólica del ventrículo derecho disminuida con una TAPSE de 7. Hay una disfunción diastólica leve del ventrículo izquierdo sin valvulopatías y la SAP no se logró estimar y reportar una probabilidad intermedia de hipertensión arterial pulmonar. En este punto me gustaría preguntarle a alguno de los R2 del Metropolitano si me podrían ayudar de este reporte del ecocardiograma, qué es lo que les llama la atención. Bueno, igual si nadie se anima, les ayudo. La función Oscar, aquí viene bien. va. Ah, Gracias. hola, pues me llama la atención, digo, ya tenemos la angiotac pulmonar, pero menciona que hay dilatación del ventrículo derecho, tenemos un TAPS de 7 milímetros, entonces como que también está hablando que puede haber disfunción tricuspidia, una falla cardíaca derecha, también podría sugerirnos. Ajá, exactamente, o sea, el paciente tiene datos en el ecocardiograma de falla cardíaca derecha. Entonces, si lo empatamos con el cuadro clínico del paciente, con una falla cardíaca derecha y disnea, pues podrían empatar. Sin embargo, los infiltrados pulmonares no suelen ser característicos o no se presentan de forma característica como lo hacen en una falla cardíaca, que suelen ser bilaterales, en la radiografía observaríamos afalización de flujos, a lo mejor en un derrame
pleural bilateral, edema de las extremidades. Entonces, a pesar de que el paciente tiene este ecocardiograma con datos de falla cardíaca derecha, no parece que sea el origen del cuadro esta falla cardíaca. Y además, si recuerdan, el paciente, el tumor está mediastinal anterior, justo comprimiendo las cavidades derechas. Pues probablemente, o puede ser que esta falla cardíaca derecha sea secundaria a los tratamientos quimioterapéuticos o la radioterapia previa que utilizó el paciente, o la compresión tumoral puede estar generando disfunción de la mecánica cardíaca y esto genera la alteración. Entonces, a pesar de esto, como les comento, no parece ser el origen del cuadro, porque no es el cuadro típico de una insuficiencia cardíaca. Una vez que se han Oye, Oscar, descartado. nada más ahí el cuadro típico que dices de insuficiencia cardíaca es de insuficiencia cardíaca izquierda. El cuadro de insuficiencia cardíaca derecha es muy distinto. Ok. Bueno, entonces una vez que se diagnostican estos, se descartan estas otras causas con los exámenes de laboratorio y los estudios de imagen, hay que realizar estudios más invasivos, como la broncoscopía con lavado bronquial alveolar, que nos permita tomar una muestra directa para realizar estudios, ya sea microscópicos o moleculares, que nos permitan realizar un cuadro, descartar, perdón, un cuadro infeccioso o y podernos enfocar en algunas otras causas. A este paciente se le realizó una broncoscopía en la que se realizó un lavado bronquialveolar. En esta broncoscopía, perdón por las imágenes, no son de la mejor calidad, en la broncoscopía se reportó nada más un coágulo en la carina principal, se revisó el alvo bronquial, encontrando secreciones, se realizó un lavado bronquialveolar de la língula y posterior al lavado bronquialveolar se detectó hemorragia alveolar franca y el paciente durante la broncoscopía tuvo deterioro respiratorio. Lo vamos a ver un poquito más en la evolución del paciente, sin embargo, por el deterioro respiratorio que tuvo secundario a la hemorragia alveolar, se decidió la intubación y que el paciente pasara a cuidados intensivos. Este estudio de la broncoscopía y lavado bronquial alveolar se envió un frotis de Gram en el que se reportaron polimorfonucleares y cocos Gram positivos. Se realizó también un KOH que estaba negativo y un frotis de Sil-Nielsen en el cual se encontraba negativo. Se enviaron después estudios moleculares en el que un panel de neumonía por PCR en el lavado bronquial alveolar en el que no se detectó ningún microorganismo, el antígeno de galactomanano para Aspergillus negativo, una PCR cualitativa para coccidioides no detectada, para tuberculosis también no detectada y el panel de micobacterias también atípicas no se detectó. Y se realizó un cultivo de este lavado bronquial alveolar en el que no se detectaron crecimientos. Entonces, este hallazgo de los cocos en el lavado bronquial alveolar se clasificó como contaminación debido a que ni en el cultivo ni en el panel de neumonía se detectó ningún microorganismo. Se realizaron también otros estudios complementarios con el paciente, como un cuantiferón TB Gold, el cual resultó negativo, una prueba de VIH no reactiva y un PCR cuantitativo para citomegalovirus en plasma, en el cual no fue detectado. Y entonces, hasta este punto, la lista de problemas se actualiza. Tenemos, en cuanto a los activos, el deterioro respiratorio durante la broncoscopía. En los paraclínicos, pues nada más el dímero de elevado, las opacidades en vidrio despulido que se reportan en la tomografía, el derrame pleural derecho y la disfunción sistólica del ventrículo derecho y la broncoscopía con hemorragia alveolar. Y bueno, ya aquí dejo el micrófono abierto a quien guste dar su impresión diagnóstica y justificar un poquito por qué considera que sea esta su diagnóstico. Bueno, no sé si alguien se está animando y vaya en camino, pero si no, continuamos con la evolución del paciente durante la hospitalización. El día 1 de su ingreso, el paciente se realizó el abordaje inicial con la tomografía, se descartaron las causas urgentes y el paciente se encontraba desde urgencias con requerimiento de oxígeno alto. Inicialmente las puntas nasales a 5 litros aliviaron la hipoxemia,
Sin embargo, durante la hospitalización en urgencias, el paciente requirió incluso llegar a utilizar alto flujo. Sin embargo, cuando se le planteó al paciente el requerimiento de estar en una unidad de cuidados intensivos, ya sea UCI o intermedios, el paciente se negó por motivos personales y se decidió mantener en piso con las puntas nasales a tope y con monitorización continua para vigilar complicaciones. Se inició manejo con solumedrol, que es metilprednisolona, y se interconsultó a infectología. El día 2 se realizó la Oscar, broncoscopía y tuvo... Sí. ¿qué significa punta nasal de alto flujo a tope? Digo, no estaban a tope, pero normalmente son 60 litros al 100%. ¿Y cuál es la función de las puntas nasales de alto flujo? Pues la función es mantener un flujo alto con una suplementación de oxígeno mayor que la que se puede dar por otros medios. Y ese flujo nos puede ayudar a Básicamente, mantener ¿cuál? el flujo de pico. Ajá, ¿cómo? Ahí también ayudando un poquito. Las puntas, las cánulas de alto flujo también. Perdón, hay un poquito de eco, no escuché bien. Las cánulas de alto flujo, ¿qué? Sí, doctor, perdón. Ayudando un poquito, las cánulas de alto flujo también sirven para aumentar la presión positiva, dando un PIP alrededor de 4 a 5. Y por otro lado, también ayudan a barrer el CO2 que se encuentra en el espacio muerto. Entonces, hay a un mayor intercambio gaseoso. Entonces, tienen las dos funciones y, como dice mi compañero, dan la máxima saturación o la máxima fracción de inspiración de oxígeno posible. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace lo de la presión positiva y cómo hace lo del barrido del CO2? En cuanto a la presión positiva, el mismo flujo hace que a esa presión de flujo de 60 litros ayuda a mantener cierta apertura en la vía aérea y sobre todo siempre y cuando Sí, eso ya lo dijiste, pero ¿cómo? Pues entiendo lo que dijiste, que genera cierto grado de PIP y que genera cierto grado de apertura a nivel de los alvéolos. ¿Cómo? Sí tienes razón, pero ¿cómo? por la presión, pero no, o sea, físicamente no sé cómo. No, Ok. Cuando ya tenía las puntas nasales de alto flujo, los signos vitales del paciente, ¿cómo eran? Ahorita les explico lo demás. Cuando estaba con las puntas nasales de alto flujo, el paciente estaba saturando un 98%, signos vitales estables, TEA normal. La ¿Y frecuencia la cardíaca, frecuencia respiratoria? la frecuencia respiratoria estaba en 16 probablemente, aproximadamente, perdón. Ok. Llevo una vez que ustedes ponen las puntas nasales de alto flujo, ¿cuánto traía de FIO2? Estaba 80. 80. Ok. ¿Y cuál es el objetivo de usar puntas nasales de alto flujo en cuanto a la parte de la saturación? No, no entendí la pregunta. O sea, digo, mantener saturaciones adecuadas o cómo no. No ¿Cuántos son saturaciones adecuadas? Pero no digo, te estás equivocando. ¿Cuánto es saturación adecuada? arriba de 92 normalmente. Muy bien. Arriba de 92, ese es el objetivo, con la menor cantidad de FIO2 posible. Es decir, recuerden que la FIO2 o el oxígeno es tóxico a final de cuentas y deben de intentar bajar la mayor cantidad de FIO2 que se pueda. Si el paciente está manteniendo saturación de 92 con 30% de FIO2, pues déjenlo con 30. No tienen por qué subírselo más. El objetivo de las puntas nasales de alto flujo son dos. Uno es disminuir el trabajo respiratorio y dos es mejorar la oxigenación. Uno lo logras con el flujo, que es cuando lo pones a 60 o 70 o 80 con algunos dispositivos. Y una vez que logras disminuir el trabajo respiratorio, más o menos es que disminuyas alrededor del 10% de su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca basal. Y ahí empiezas a bajar. De nada sirve que ustedes tengan un paciente ya con 16 de frecuencia respiratoria, saturando 90, con flujo de 60 y FIO2 del 80.
Insisto, la FIO2 por arriba de 40% ya se ha demostrado que incrementa mortalidad porque incrementa la producción de radicales libres, porque incrementa muchísimo más la inflamación. Pues no es una buena idea. Existen telectasias por FIO2 alto. Entonces, al final de cuentas, son tratamientos que también pueden ocasionar problemas posteriores. Y en cuanto a ¿qué otra cosa queda pendiente? Lo de la presión positiva es directamente en relación a la disminución a la fuerza respiratoria al flujo que tú estás metiendo al momento que el paciente expira, hace cierto grado de presión positiva por atrapamiento de aire. Así sí funciona. ¿Y cuánto más o menos incrementa por centímetro de agua cada 10 litros, más o menos? Eso fue pregunta. La verdad, yo no tengo idea, doctor. De 4. 4 centímetros de agua por 10 litros. No. Es más o menos 1 centímetro de agua por cada 10 litros. Por eso es que dicen que el PIB positivo, la presión que genera a nivel pulmonar, o el PIB que genera las puntas nasales de alto flujo, es alrededor de 5, 6, porque la mayoría de los dispositivos dan justamente eso, 50, 60, 70 litros. Listo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, como les comentaba, en el día 2 el paciente se realizó la broncoscopía, tuvo deterioro durante el procedimiento y se tuvo que intubar y pasar a cuidados intensivos. Y al manejo que tenía ya con la metilprednisolona se agregó moxifloxacin. Se mantuvo el día 3 estable en terapia intensiva y el día 4 empezaron las pruebas para realizar la extubación. El día 5 se realizó la extubación exitosa y se pasó a cuidados intermedios y se realizó el cambio del solumedrol, perdón, ahí hay un error en la escritura, y a prednisona vía oral. Durante su estancia en UTIM, el paciente estuvo con alto flujo y posteriormente se destetó el alto flujo a puntas nasales simples y el día 6 pasó a piso estable y se retiró el oxígeno. El día 7 se decidió su egreso, manejo con prednisona vía oral, con un esquema para disminuir la dosis progresivamente y con profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol por las dosis de esteroide. Durante la evolución del paciente se realizaron múltiples tomografías, que vamos a ver aquí la evolución. La de la esquina superior izquierda es la primera que se realizó, se pueden ver los infiltrados, y en la evolución se puede observar que la segunda de la derecha continúa con los infiltrados, y en la tercera, que es la de la inferior izquierda, que es la que se realizó previo a su egreso, se puede observar cómo hay una resolución completa de los infiltrados que se observaban a nivel de la base pulmonar izquierda. Y este es otro corte un poco más hacia abajo, en el que pues, se observa inicialmente el vidrio despulido, después se observa que hay una ligera consolidación en la segunda, y en la última pues, se puede observar ya la resolución completa de este cuadro. El diagnóstico final se realizó se dejó, perdón, como una neumonitis grado 4 por el pralsetinib, el antecedente del diagnóstico del carcinoma de timo en estadio 4A, la lesión renal aguda clasificada como CADIGO 1 y una probable falla cardíaca en estadio B, es decir, una falla cardíaca que ya tiene alteraciones, sin embargo no se presenta con un cuadro franco de insuficiencia cardíaca. Y vamos a revisar un poquito ya rápidamente la toxicidad pulmonar asociada al tratamiento antineoplásico. En general, déjame preguntar nada más algo antes, por favor. Sí. Cuando presentaron el caso y vieron la parte del ecocardiograma, mencionaron que traía disfunción del ventrículo derecho. Ajá. La disfunción del ventrículo derecho altera exactamente igual los biomarcadores, es decir, eleva BNP. ¿Dónde se produce el BNP normalmente? Aurículas, ¿no? Ajá.
Aurículas no, tienes razón, en aurículas no. ¿Dónde sí? En ventrículos. Muy bien. ¿En qué ventrículo? Digo, por ¿Cuál es la el naturaleza de la estímulo que pregunta. genera la producción? Es la distensión de los ventrículos. Digo, no sé si el izquierdo específicamente o los dos, pero en general la distensión y lo que genera la producción del veneno. El estrés parietal. ¿Alguno de Ok. tus compañeros sabe en cuál de los dos ventrículos es? Hola, doctor. Se produce en el ventrículo izquierdo, el VNP. Mi comentario justo era hacia que el paciente tiene, no probable, tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca derecha, pero pues, como le comenté hace rato, no se presenta con la clínica clásica que el doctor Oscar está describiendo. O sea, él menciona datos de una insuficiencia cardíaca izquierda, pero él tiene insuficiencia cardíaca derecha. El diagnóstico sí lo tiene y no se presenta con la misma clínica. Por eso mi comentario hace rato y era hacia que mencionaras cuál es la clínica de falla cardíaca derecha. Y pues sí, puede no estar elevado el BNP. En serio. Eso de estar dividiendo el corazón en dos lados, del lado izquierdo y lado derecho, suele ser muy de los cardiólogos. No tengo nada en contra de ellos, pero el corazón sigue siendo uno solo. A final de cuentas, si el lado derecho falla, ¿ustedes creen que el lado izquierdo no? O viceversa, Hay si el lado casos que izquierdo hay falla, el falla lado derecho cardíaca no. derecha, falla cardíaca izquierda y falla biventricular. Se Estoy de tiene acuerdo que contigo. categorizar con resonancia magnética A y lo que con me, a lo que cateterismo me cardíaco refiero, a derecho. lo que me refiero, a lo que me refiero directamente es el corazón bombea lo que recibe. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen latido. Ok, eso nos enseñaron en pregrado. Está bien. ¿Cuál es ¿Conocen alguna otra fórmula? Bueno, necesitamos el cateterismo cardíaco derecho para medirlo por termodilución o por FIC, pero otra vez creo que no es el enfoque de este caso clínico. Mm, Tienes razón, no es el enfoque, pero es algo que estoy preguntando. Lo de medir directamente ahí el flujo, eso es algo completamente objetivo. O sea, medir cuánto está moviendo de sangre. Está bien. ¿Conocen alguna otra fórmula? La respuesta era sí o no. Si sí la conocen, pues me la dicen. Si no la conocen, pues no me la dicen. Nada más dicen, no, no lo sé. ¿Conocen la fórmula del gasto cardíaco derecho? Mi pregunta va directamente enfocada a que cuando hay disfunción del ventrículo derecho, ustedes ya como ya me bien mencionaron, el BNP se produce particularmente en el ventrículo izquierdo por estrés parietal o por distensión, o como le quieran llamar. Cuando hay disfunción de ventrículo derecho, también se eleva el BNP. ¿Eso qué significa? Que a final de cuentas también hay cierto grado de estrés parietal del ventrículo izquierdo. No pueden separar las dos, digo, si tienen particularmente características clínicas un poquito más preservadas de un lado, más preservadas de otro lado, pero no hay una disfunción pura, como no hay tampoco pacientes que tengan mecanismos de hipoxemia puros. Ya les había platicado, son 6. No hay ni un solo paciente que tenga únicamente un solo mecanismo de hipoxemia, generalmente hay varios. De aquí de la misma manera, no hay manera de que discriminen únicamente el ventrículo izquierdo está alterado, únicamente el ventrículo derecho está alterado. Si está uno, lo más seguro es que el otro también en mayor o menor medida. Pero bueno, dado la pregunta inicial, sí se eleva el BNP en la parte de la disfunción cardíaca derecha.
Gracias. Bueno, entonces nada más continuando con la revisión un poquito rápido, la incidencia global de estas complicaciones pues no es muy común. Del 2.7% de los pacientes que reciben el tratamiento con antineoplásicos tienen alguna complicación y las complicaciones graves suelen ser las menores, el 0.8%. En general se presentan con síntomas inespecíficos y pues suelen ser indiferenciables de otras causas de disnea o de infiltrados pulmonares, como ya vimos. Los signos clínicos de alerta que nos deben orientar a que el paciente puede estar haciendo una complicación relacionada a estos tratamientos, pues suele ser la presentación con tos seca, disnea progresiva y los crepitantes inspiratorios finos. El periodo crítico suelen ser los primeros 2 meses en los que se inició el tratamiento con los antineoplásicos. Sin embargo, las primeras 2-3 semanas suelen ser donde se presenta el mayor número de casos de estos cuadros. Los diagnósticos diferenciales, como ya les comentaba, la progresión de los tumores, infecciones pulmonares y la tromboembolia pulmonar. En general hay 4 patrones de presentación radiológica específicos. Hay una neumonía organizada, un patrón de neumonitis por hipersensibilidad o un no específico intersticial, que suele ser el de patrón en vidrio y despulido, y un patrón no específico que puede tener combinación de todos los anteriores. Como les comentaba al inicio, ningún fármaco se asocia con un patrón característico y la mayoría de los fármacos pueden presentarse dependiendo de cada cuadro específico con algún patrón diferente y son indiferenciables de otras causas e identificar este patrón en cuanto a las complicaciones relacionadas a los tratamientos antineoplásicos no va a tener ningún valor pronóstico ni terapéutico. No quiere decir que tener un patrón en vidrio despulido va a ser mucho más con peor pronóstico que tener un patrón de neumonía organizada. Sin embargo, a lo único que nos van a orientar es para descartar otras etiologías. Si yo tengo una neumonía organizada, probablemente voy a descartar causas de consolidación más que causas de infiltrado en patrón en vidrio despulido. Y una vez que se han descartado las causas, pues ahora sí podemos decir que es la toxicidad al fármaco lo que nos está generando el cuadro. El cuadro normalmente se va a estadificar en grados de acuerdo a un estándar que son de efectos adversos en el que se estadifican todos los efectos adversos a fármacos en 5 grados. El grado 1 son pacientes que se encuentran asintomáticos y en el que el hallazgo radiográfico de toxicidad suele ser el único cuadro. El grado 2 son aquellos pacientes que se presentan sintomáticos y en el que las actividades de la vida diaria no suelen ser, no están muy afectadas. Y a partir del grado 3 son los pacientes que ya tienen requerimiento de oxígeno y el grado 4 pues es ya aquel en el que la vida del paciente se pone en riesgo y es necesario alguna intervención urgente como intubación o traqueostomy. Por eso el cuadro de nuestro paciente se estableció como un grado 4 debido a que el paciente requirió intubación durante la evolución del cuadro. Y el cuadro 5, pues es el grado 5, perdón, es la complicación que ocasiona la muerte. Dependiendo de los estudios, hay diferentes correlaciones entre los grados y los patrones. Hay algunos patrones que suelen presentarse con mayor gravedad, como la neumonía organizada, o hay algunos otros estudios que refieren el patrón en vidrio despulido o intersticial como el cuadro más de severidad. Sin embargo, como les comentaba, no suele haber una correlación entre el patrón y la presentación clínica. Para el abordaje, pues hay que realizar el diagnóstico o el abordaje diagnóstico dependiendo la severidad y el grado. En general, todo el paciente que se presenta sintomático, pues es mayor a grado 2 y por lo tanto requiere un abordaje. Los pacientes que se presentan con un grado 1, es decir, en el que es un hallazgo incidental, únicamente van a requerir vigilancia y seguimiento estrecho. Normalmente estos pacientes requieren que se repita una valoración clínica a la 1 o 2 semanas y un estudio de imagen a las 4 semanas para descartar que haya habido progresión del cuadro o que hayan aparecido síntomas y que se requiera ahora sí alguna intervención. Hay una disyuntiva entre si descontinuar el fármaco o no una vez que se han presentado estos hallazgos radiológicos. La mayoría de la bibliografía coincide en que se debe de continuar el fármaco por el riesgo-beneficio. O sea, es más probable que el paciente no progrese a un cuadro de severidad a pesar de los hallazgos radiológicos a que sí lo haga. Si el paciente se presenta ya sea con dificultad para respirar, tos, dolor torácico y fiebre, o aumento del requerimiento de oxígeno, pues es un grado 2 o mayor. Si hay requerimiento de oxígeno, pues es el 3.
y aquí se debe de iniciar el abordaje siempre que el paciente se presente con el cuadro sintomático. El paciente, lo ideal, lo primero que se debe hacer es suspender el fármaco. Si el paciente se presenta con disnea, hay que suspender el fármaco y aunque no se hayan descartado o abordado otras causas, pues hay que suspender el fármaco para evitar que esta sea la complicación. Si no se ha realizado una imagen de tórax, se debe de realizar y se debe de hacer un abordaje infeccioso no invasivo. Pruebas moleculares de hisopado nasal o de muestras de esputo son lo que se recomienda inicialmente, o marcadores indirectos de infección como PCR para citomegalovirus o algunas otras que nos pueden ayudar para descartar algunas otras causas infecciosas. Y alguna bibliografía sugiere que idealmente la broncoscopia con lavado bronquialveolar debe de ser el estándar inicial para el diagnóstico, para la evaluación clínica, perdón, para poder descartar de forma temprana las complicaciones y por lo tanto, las complicaciones infecciosas y por lo tanto hacer un abordaje mucho más dirigido. Y algunos otros recomiendan estudios de screening como pruebas de VIH, pruebas de hepatitis, porque en caso de que el paciente no responda al tratamiento inicial se requiere utilizar inmunosupresores y por lo tanto debemos de tomar en cuenta que pues, estas infecciones pueden exacerbarse con el uso de inmunosupresores como el infliximab, que es el indicado en este caso. El tratamiento específico, pues en general son los cuidados de soporte y la estabilización una vez que se ha suspendido el fármaco. Y la piedra angular del tratamiento suelen ser los esteroides. Hay algunas bibliografías que refieren que se debe iniciar siempre por vía intravenosa y después desescalar a IV. Hay algunos que refieren que dependiendo del grado se debe de iniciar vía oral y si en caso de que no responda, pues se debe de hacer intravenosa. No hay consenso en general de una dosis. Hay algunos que refieren que si es grado 2 se puede utilizar de 0.5 a 0.1, y si es grados más avanzados de 1.5 a 2. Hay incluso algunas bibliografías que refieren que hasta 4 miligramos por kilo de esteroide en casos de grado 4. Pero pues en general esto va a depender de cada uno de los parámetros que se sigan en los centros específicos donde se pueda llegar a tratar un cuadro de estos. Y pues como el paciente va a estar recibiendo dosis altas de esteroides, lo ideal es iniciar profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol para neumocistis. Se debe de vigilar la respuesta a las primeras 48 horas. Si el paciente tiene respuesta clínica y radiológica adecuada, se debe de programar un esquema de reducción gradual del esteroide en 6 semanas. Y si no hay respuesta, se debe dejar una dosis de infliximab 5 miligramos por kilo IV, dosis única, y valorar nuevamente la respuesta al tratamiento. Si no hay respuesta con el infliximab, se puede dar una segunda dosis de infliximab o escalar a tocilizumab para tratar de controlar la respuesta. En cuanto al tratamiento, pues como les comentaba, va a estar estadificado de acuerdo a la gravedad. El continuar con la inmunoterapia, inicialmente, los de grado 2 en adelante se debe de detener, como les decía, y los esteroides. En esta imagen, pues la bibliografía recomienda que únicamente en los grado 4 se debe de utilizar esteroide intravenoso. Sin embargo, como les comentaba, hay otras que incluso desde grado 3 ya se recomienda utilizar intravenoso. Un retest para intentar reintroducir el fármaco se debe de realizar en los grado 1 y grado 2. Sin embargo, en los grado 3 y grado 4 no se recomienda reintentar el fármaco por el riesgo que existe de que se vuelva a presentar una complicación asociada. Y solo pues por revisar un poco el contexto del paciente, el carcinoma de timo representa una tumoración relativamente rara del 0.2 al 1.5% de todas las neoplasias. En general, esta prevalencia viene de estudios muy pequeños porque no suele ser una tumoración que se vea muy de forma común. No hay predominancia de sexo, es decir, afecta a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, hay algunos estudios que reportan que hay una ligera predominancia en hombres. La incidencia suele presentarse aproximadamente entre los 45 y 55 años, el pico más alto, y un segundo pico entre la séptima década de la vida, con el diagnóstico promedio a la edad de 56 años. No hay factores de riesgo específicos para el diagnóstico. Los antecedentes heredofamiliares de un carcinoma de timo suele ser el más común. Sin embargo, algunas bibliografías refieren que fumar es una causa, un factor de riesgo para presentar con estos pacientes. Y pues el tratamiento se va a dar dependiendo del estadio. La mayoría de las guías refiere que el tratamiento inicial suele ser la resección quirúrgica por el riesgo que existe de complicaciones asociadas a la compresión tumoral.
y posteriormente se debe de evaluar si la resección quirúrgica fue completa y no hay enfermedad a distancia o enfermedad localmente invasiva, se puede dejar solamente la resección como el tratamiento primario. Sin embargo, enfermedad a distancia, pues se puede utilizar esquemas quimioterapéuticos. Si se dan cuenta, al menos en la guía de la NCCN, el pralsetinib no es un tratamiento que se recomiende para este tipo de tumor. Sin embargo, es un tratamiento experimental que se utiliza para todos los tumores que tienen mutación RET positivas. Lo vamos a ver un poquito en las diapositivas siguientes. Solamente la estadificación de Masaoka-Koga que les comentaba para el diagnóstico del paciente. Pues el estadio 3 es aquel en el que se encuentra ya involucro de órganos cercanos como en pericardio, grandes vasos o pulmones, y pues en este caso, como había invasión a pericardio, se estadificó como 3. La mutación RET y el pralsetinib, como les comentaba, el pralsetinib es un inhibidor selectivo de la tirosina RET, que es una tirosina específica que se muta en ciertos tumores. Normalmente estos tumores suelen ser de origen pulmonar o de tiroides, y por eso la FDA aprobó este tratamiento para estos dos tipos de tumores, y es el estudio que llevó que se aprobara por la FDA fue la Road Trial. Este estudio demostró que el 57% de los pacientes tienen una respuesta y el 91% de los pacientes tienen reducción del tumor cuando se utiliza este medicamento. Los eventos adversos más comunes fueron trombocitopenia y transaminasemia hasta en el 50% de los pacientes. Algunos de ellos presentaron síndrome de lisis tumoral, y la neumonitis se presentó únicamente en el 12% de los pacientes. Y bueno, ya solo los puntos para llevar a casa para terminar. En todos los pacientes que se presentan con diagnóstico de cáncer y que tienen alguna alteración y que toman algún tratamiento, siempre se debe de tener una sospecha alta de complicaciones asociadas a este tratamiento para poder descartarlas. Normalmente Hola, en estos casos... yo sé que, ¿cómo estamos? Elías González está aquí. Digo, yo sé que ya estamos en tiempo y todo, y que no es una clase, o sea, no es una sesión de revisión ni nada por el estilo, pero sobre todo por eso que mencionas al principio. Lo que pasa es que mencionaste complicaciones pulmonares asociadas a antineoplásicos. Y eso es como si habláramos de complicaciones neurológicas asociadas a antibióticos, y habláramos de antibióticos en general, o hepatotoxicidad asociada a antidepresivos. Y digo, para que no se quede el mensaje que todos los antineoplásicos te pueden producir complicaciones pulmonares de este tipo, ¿verdad? O hemorragia alveolar o neumonitis. O sea, son muy específicas de clase y de tipo, incluso de fármacos en particular y de mecanismo de acción. Hay fármacos en los que no vas a sospechar que la hemorragia alveolar sea secundaria a ellos. ¿Sí me explico? Entonces, digo, nada más tener eso bien claro, o sea, no son todos los antineoplásicos. O sea, los antineoplásicos son una familia enorme de medicamentos, que aparte ahora ya tenemos muchísimos mecanismos de acción nuevos. Entonces, hay cierto tipo muy particular de antineoplásicos que pueden llegar a provocar hemorragias alveolares, neumonía. Principalmente ahora los que tenemos los inhibidores de checkpoint, o los que tenemos los anticuerpos monoclonales y algunos anticuerpos monoclonales que puedan tener tropismo pulmonar, algunos antineoplásicos quimioterapéuticos clásicos como la bleomicina, pero fuera o sea, insisto, son nada más dejar claro que son específicos de fármaco y en algunos casos de clase, pero no de todos los antineoplásicos. Por lo tanto, no siempre vas a tener al antineoplásico como sospechoso. ¿Ok? Sí, Como en tu diferencial al principio. Entonces digo, es parte del problema del por qué a veces los que no... Gracias. Los especialistas que no necesariamente están viendo cáncer como su especialidad primaria, luego ven estas cosas en bloque, y creo yo que es muy importante que no se vean así en bloque. Okay, digo, a la próxima una listita de cuáles son los fármacos por clase. Existen las listas, nomás así la tablita para que luego ahí cuando pases las diapos las puedan revisar fácilmente. De cuáles son los antineoplásicos que están más asociados a neumonitis. La falla cardíaca también. Y bueno, en general en el abordaje
de forma burda se debe de buscar al culpable y tratar de parchar al mismo tiempo, como lo vieron, al paciente se le dio manejo con esteroide y con antibiótico, y una vez que se descartó la causa infecciosa, pues se quitó el antibiótico. Entonces, como es un paciente con alto riesgo de complicaciones, pues se debe de realizar esa parte. Y idealmente el manejo debe ser multidisciplinario, se debe de involucrar un oncólogo, un neumólogo, para poder realizar el abordaje completo. Y si bien, como les comentaba al inicio, son eventos relativamente raros, el incremento de la incidencia de cáncer y los tratamientos avanzados, como comentaba el doctor, los inhibidores de checkpoint, las terapias dirigidas, van a aumentar la presentación de estos cuadros, y por lo tanto pues se debe de conocer cómo se debe de realizar el abordaje. Y pues ya solamente para finalizar, están mis referencias en estas 2 diapositivas, por si alguien quiere realizar una lectura un poquito más específica. Y creo que por el tiempo no nos va a dar para preguntas, pero si alguien tiene algún comentario rápido para terminar, pues les agradezco por estar aquí y por sus comentarios a los doctores. No, pues Oscar, en general creo que muy bien el caso, o sea, creo que me gustó el abordaje en cuanto a que fue bastante organizado y bastante sistematizado, fuera de los comentarios que ya hicieron en cuanto a mencionar a lo mejor de manera un poco más amplia el cuadro con el que tal vez sí se hubiera presentado el paciente en caso de que la falla cardíaca estuviera causando problemas en este caso, pero en general creo que el caso estuvo interesante y lo llevaste bastante bien, y a mí, o sea, se me hizo muy padre cómo lo organizaste. Concuerdo, estuvo muy bien. Muchas gracias. Muy bien presentado. Muchas gracias también a todos por sus